Bueno, en esta parte lo que haremos será explicar la creación de las clases que ocupamos. Empezaremos por importar los componentes de nuestra carpeta de components y nuestro nombre del componente, así con todos, y le daremos un nombre para ocuparlo más abajo. Definiremos nuestra constante app, que será una función que retornará un div según el switch que ocupemos. Un switch evalúa la ruta en la que nos encontremos y dependiendo de esta nos mandará al componente que estemos utilizando. Cuando la ruta no sea reconocida, nos mandará un aviso de que el recurso no fue encontrado. Empezaremos a explicar los componentes en orden, empezando por login. Nuestro componente login es una clase de tipo React Component. Usaremos una función validar, la cual recibirá el usuario y el password que estemos utilizando, y las definirá en forma de datos. Una vez tengamos los datos que ocuparemos, utilizaremos la clase de tipo Java login. En un momento hablaremos de ella. Y según el resultado, nos mandará dos opciones. Una cuando el resultado es diferente de error. En este caso nuestro estado será verdadero. E iniciaremos una constante que contiene nuevas cookies. Esto es para mandar el nombre de usuario en caso de que nuestro acceso haya sido correcto. Si el resultado devuelve un error, mandaremos un alert que dirá que nuestro usuario no fue registrado. Para nuestra función render, en nuestra función render utilizaremos un const QID, el cual en nuestra función render definiremos una constante divlog, la cual contendrá un div con toda nuestra información del login. Como podemos ver, está el título, el input para el usuario y la contraseña, y una vez que se puso el botón ingresar, validaremos nuestros datos con nuestro usuario y con nuestra contraseña. Del otro lado tendremos un simple div con el nombre de nuestros integrantes del equipo. Tenemos nuestra constante, la cual contiene parámetros de búsqueda para el QID del usuario. Esto nos servirá para cuando ya tenemos iniciada una sesión y no tener que acceder al login cada vez que vayamos a registrar algo. Por último, nuestro componente es válido. No, por último, nuestro componente por último, en nuestro componente login tenemos la constante es válida. Lo tendremos una vez que tengamos que nuestro estado es válido, que ya tenemos un QID existente. De esta manera, iremos al componente home. Una vez en la clase home, obtendremos nuestros datos de la clase preguntas en Java, a la cual pasaremos en un momento. Si tenemos una conexión exitosa, procederemos en caso de que nos devuelva un error, mandaremos que tenemos un error en la obtención de los datos. Para nuestra función render, tenemos un container, la cual contiene las opciones que vamos a hacer y el título de nuestro proyecto. Tendremos dos botones, el de añadir nueva pregunta, el cual nos mandará a recibir datos, y el de cerrar sesión. Para cerrar sesión, removeremos las cookies que ocupamos anteriormente, lo cual hace que se borre el ID del usuario y tengamos que iniciar sesión nuevamente. Definiremos una tabla. La tabla la llenaremos con nuestro componente CRUD. Para nuestra clase CRUD, recordando que llenará la tabla que asignamos anteriormente, la llenaremos con nuestro centro, que va a contener los parámetros de h y k, y con nuestro radio, los cuales son parámetros que recibí anteriormente. De igual manera definiremos las acciones que estaremos ocupando, que será ver pregunta, editar pregunta y eliminar pregunta. Para la parte de ver pregunta, pasaremos a la ruta de información con el ID que obtuvimos anteriormente. Para editar una pregunta, iremos a recibir los datos, pero con el ID. Esto para que no agregue una nueva pregunta, sino que actualice los datos que tenemos en la anterior. Si presionamos nuestro botón de eliminar pregunta, iremos a nuestra clase eliminar en Java con el ID que deseamos eliminar. De no ser completado, nos mandará un mensaje de error y finalmente iremos a nuestra página principal. Para nuestra clase de recibir datos, la cual ocupará nuestro ID, nuestro valor de h, k y r. Una vez los tengamos, irá a nuestra clase calcula en Java con los datos que obtuvimos y los insertará en la base de datos. En la función render, de igual manera obtendremos nuestro ID e iniciaremos un formulario, el cual consiste en un div en el cual tenemos nuestro título y tres inputs, los cuales nos servirán para obtener el valor de h, k y r. Una vez presionemos el botón de agregar, ya llamaremos a la función insertar y le pasaremos nuestros datos del ID y nuestro valor de h, k y r, los cuales obtendremos de los inputs anteriores. Una vez tengamos estos datos, iremos a nuestro componente graficar y le pasaremos estos tres datos, que será el centro HK y nuestro radio.
En nuestra clase info obtendremos nuestro ID e iremos a nuestra clase de Java preguntas con nuestro ID obtenido. Esto nos dará los datos que vamos a ocupar, obtenidos directamente desde nuestra base de datos. En la función render imprimiremos el resultado, el ID de nuestra pregunta y llamaremos al componente graficar con nuestros valores de h, k y r. Si no está vacío, si nuestro ID no es nulo, significa que estamos editando una pregunta, por lo que no insertaremos nada dentro de la base de datos. Solo haremos la actualización de nuestro... Solo haremos una actualización recordando que el ID va a ser el mismo, así que solo moveremos los parámetros de h, k y r. Ahora pasamos a la parte más interesante de nuestro proyecto, que es graficar la figura. Recordemos que pasamos tres valores, el centro h, k y r. Definiremos una constante radio que sería igual a la raíz cuadrada de nuestro parámetro r. Definimos una constante escala, la cual nos ayudará a dibujar figuras de distintos tamaños sin que se salga de nuestro SVG. Para esto ocuparemos nuestro parámetro k y le sumaremos el radio. Daremos un rango de más 10 para que no quede al límite de nuestro SVG y dividiremos entre las cuadrículas que tenemos por cuadrante. Imprimiremos nuestra solución. Con la ecuación que ingresamos, indicaremos nuestro centro con los parámetros h y k y nuestro radio. Daremos una breve explicación de cómo obtuvimos estos parámetros y por último tendremos nuestros parámetros h, k y r. Ocuparemos un SVG de 550 por 550 píxeles, dos líneas que dividirán el plano en 4 cuadrantes y nuestro texto, el cual irá aumentando de 2 unidades dependiendo de nuestra escala. Para nuestro círculo, ocuparemos 275 para colocarlo en medio de los 4 cuadrantes multiplicado por 25. 25 es el número de píxeles por cuadro de nuestro SVG y lo dividimos en nuestra escala. Esto para que siempre quepa en nuestro SVG. Para el parámetro y ocuparemos nuestro parámetro k igual por 25, lo dividiremos sobre la escala. Para el radio multiplicaremos nuestro radio por 25 y lo dividiremos sobre la escala. Ocuparemos un círculo de color rojo y esto es todo por parte del círculo. Para nuestro radio ocuparemos un X y Y1 que empezará en el centro de la figura y X2 y Y2 que acabará en uno de los extremos al sumarle al radio. Indicaremos el centro HK dentro de nuestra figura y nuestro radio. La única forma que tengamos una figura que no sea válida es que nuestro radio sea negativo, ya que estamos trabajando en los números reales y no existen las raíces negativas. Esto sucede cuando nuestro valor R sea menor que 0. Por último, imprimiremos este div y agregaremos un botón regresar que nos mandará a la página principal. De parte de Java tenemos nuestra información de usuario y password, para la cual necesitaremos obtener parámetros provenientes de nuestro div de login. Una vez teniendo estos parámetros, intentaremos hacer una conexión a la base de datos de nombre de usuarios. Con nuestra función setConnection, la cual recibe como parámetros el driver que estemos ocupando y la ruta de nuestra base de datos. Una vez obtenidos estos parámetros, en nuestra clase DB obtendremos estos parámetros por parte de un head. Una vez que tenemos la URL y el driver, intentaremos hacer una conexión con el URL, nuestro usuario de la base de datos y la contraseña. Estos fueron proporcionados por el profesor, así que es root y root. Cabe mencionar que en esta clase también tenemos nuestra función de close connection, execute update, la cual sirve para actualizar los datos dentro de nuestra base de datos, y execute query, la cual sirve para mandar un comando a nuestra base de datos. Regresando al login, una vez que tenemos nuestra conexión, verificaremos que tengamos el usuario registrado en la base de datos. Si esto es falso, devolveremos un error. En nuestra clase login tenemos el devolver JSON, el cual nos devolverá el usuario que estemos ocupando, la cual sirve para obtener los objetos que tengamos dentro de nuestro JSON.
Nuestra clase preguntas en Java. Nuestra clase pregunta en Java inicia una conexión con la base de datos con el usuario y la contraseña antes vistos. Inicializa un statement y un result set. Cuando no tengamos un ID, seleccionará todo acerca de la base de datos tabla JSON 2. Sin embargo, si tenemos un ID, se seleccionará todo de la base de datos, mientras el ID sea igual al ID que obtenemos en él. Mientras el ID sea igual al parámetro que obtuvimos. Esto lo haremos en un while RNX porque no sabemos cuántas opciones tenemos. Entonces necesitamos evaluar hasta que no quede ninguna. Nuestra función eliminar. Y esta ha sido nuestra explicación acerca de las clases. En nuestro archivo main.js. Copiaremos todo este archivo en NetBeans. Una vez lo tenemos en NetBeans, podemos ejecutar nuestra aplicación. Nosotros ocuparemos el navegador Chrome. Vemos que inicializa el servidor Apache. Como primer ruta, nos manda a nuestro login. Recordando de nuestra base de datos, el único usuario aceptado es admin y su contraseña 1234. De tal manera que si ingresamos un usuario que no es, nos dice que el usuario no ha sido registrado. Una vez iniciamos sesión, nos mandará nuestro CRUD, la cual contiene el título de nuestro proyecto y nuestras funciones de añadir nueva pregunta, cerrar sesión, ver pregunta, editar pregunta y eliminar pregunta. Empezaremos añadiendo una nueva pregunta. Daremos unos parámetros de centro 2,2 y un radio de 81. Y un parámetro de R81, recordando que nuestro radio es la raíz cuadrada de este número. Como podemos ver, nos dice en la ecuación que ingresamos el centro de nuestro círculo y nuestro radio. Una pequeña explicación de cómo obtuvimos estos datos y nuestros parámetros h, k y r. Comprobando, tenemos un círculo con centro 2,2 y un radio de 9. Ahora comprobaremos que nuestra explicación trabaja en el cuadrante negativo y nuestro botón de ver pregunta. Tenemos una pregunta ya inicializada en -8, -8 y daremos el botón de ver pregunta. Como podemos ver, nos da nuestro resultado, nuestro ID de la pregunta, la solución y la explicación. Como podemos ver, tenemos parámetros HK en -8, -8 y nuestro radio de 12. Vemos que se encuentra en el cuadrante negativo, en centro 8, -8 y nuestro radio de 12. Comprobaremos nuestro botón de editar pregunta. Como podemos ver, vemos que inicializa la ruta, pero con el ID de la pregunta que estamos ocupando. Para comprobar la escala, pondremos datos más grandes para ver que no tiene un tamaño fijo. Como podemos ver, tenemos un centro en 100,100 y un radio de 10. Aquí nuestra escala se movió para ajustarse a los parámetros que iniciamos. Regresaremos al menú principal. Probaremos el botón de eliminar pregunta, pero primero comprobaremos con la base de datos. Vemos que tenemos nuestros datos correspondientes a nuestras preguntas que iniciamos. Borraremos la última pregunta que iniciamos, que es nuestro centro 100,100 y radio de 10. Daremos en eliminar pregunta y consultaremos otra vez nuestra base de datos. Vemos que el dato ya no existe, entonces comprobamos que nuestro botón de eliminar pregunta funciona. Como último apartado, comprobaremos nuestro botón de cerrar sesión. Recordemos que este botón quitaba nuestro ID de usuario y nos mandaba directamente al login. Podemos ver que nuestro botón funciona. Y esta ha sido nuestra explicación acerca de nuestra aplicación. Gracias.